quiero comenzar dándoles una lección a todas aquellas personas que quieran estar firmes en el terreno del cálculo, en las derivadas e integrales. La lección dice que hay que aprender a pensar de modo infinitesimal. Y podemos agregar diciendo que en las derivadas e integrales todo funciona mejor cuando tiende a cero. Creo que esto es claro y se refiere a esa parte medular del cálculo. De los videos anteriores tenemos algo de material con que ilustrar esto. Viene del video 18, cuando tratamos a los diferenciales. Recordarán que esta zona ashurada es el diferencial y tiene un ancho h. En el ejercicio hicimos que tendiera a cero, y es ahí donde el diferencial tiene un mejor funcionamiento. Caso contrario es cuando h tiene una medida mayor. Ojalá se den un espacio para recrear este ejercicio asignando distintos valores a h. Se darán cuenta que en cuanto h sea menor, habrá una mejor aproximación. Por eso la lección es que hay que aprender a pensar de modo infinitesimal. Bien, después de este consejo importante, en el tema de hoy vamos a entender esta expresión. También es de vital importancia para las integrales. F de x por el diferencial de x. Creo que es una duda razonable y además es buen momento para que ustedes mismos se pregunten si realmente la comprenden. Algo que nos puede llegar a confundir son las distintas definiciones de la integral. Son dos definiciones. La primera es la antiderivada, que es la función que resulta del proceso inverso de la derivación. Es decir, que se debe determinar la integral indefinida de una función dada. Recomiendo se vea el video anterior. La segunda definición, pues, es el famoso concepto del área bajo la curva. Son dos definiciones que tienen su punto común en que creen. En nuestra expresión que estamos procurando entender. Comencemos con la antiderivada. Pues más que nada lo que vamos a hacer en esta primera definición es un repaso de lo que ya hemos visto. En las derivadas, a partir de una función, se determina otra que se llama función derivada. La primera se representa como y la segunda como y'. O bien f de x y f' de x. En el caso de la antiderivada o integral, se parte desde una función que es análoga a la función derivada y se determina su integral indefinida, que es equivalente a la función. Vean que la antiderivada es lo inverso de la derivada. Sobre su nomenclatura, la primera función es f de x con f minúscula y la segunda f de x con f mayúscula. Hay que tener cuidado y no confundir esta f de x con esta otra. Son tratamientos diferentes. Bueno, nos quedamos nada más con lo de la integral. Y traemos una fórmula que anteriormente definimos. Es la definición de derivada en términos de los diferenciales. Y con esto no debemos tener ningún problema. Sugiero se revise el video 18.
De esa igualdad despejamos el diferencial de y. Y podemos retirar esto. Como ya estamos con integrales, a esta y' la debemos tratar como f de x. Ahora un paso importante. Primero invirtamos los miembros. Veámoslo así. Si esta fuese una derivada, este producto es la diferencial de y. Pero como se trata de una función cualquiera, es decir, no dependiente de ninguna otra, lo que se busca es la integral indefinida. Ahí está. Por último, para evidenciar que se trata de un proceso de integración, se le antepone el signo de integral. Y por aquí se adiciona la constante. Lo que resulta es la definición de la integral indefinida, que nosotros ya conocíamos y que estamos retomando para entender el por qué en su sintaxis aparece una función por su diferencial. Y creo que no está de más mencionar que son ideas de Leibniz o Leibniz. Pasemos a ver por qué la integral también se define como el área bajo la curva. Comencemos retirando algunas cosas de lo que tenemos establecido como el valor de la igualdad y por ende el nombre. En esta fase se supone que esto mismo también es el área bajo la curva. Lo indicamos con una A de área. Entonces, con la integral se puede determinar el área bajo una curva, pero es el área solo de un sector, no de toda la curva. Lo vemos. Pues bien, puede ser este sector. Está limitado en el intervalo A, B, y es indispensable que estos parámetros sean indicados en la expresión. De esta manera, al haber incluido los parámetros o índices a la ecuación, ahora tenemos a la integral definida. Incluso podemos prescindir del gráfico. Bien, este es un cuento muy bonito, pero si lo piensan bien, no está justificado. De repente pusimos una A y en automático se asume que es el área bajo la curva. ¿Pero por qué? Aquí lo vamos a aclarar. Uno de los recursos de las matemáticas es suponer que dos factores corresponden a los lados de un rectángulo. Veamos el rectángulo de este par de factores. Efectivamente nos da un área y justo es esta área. Vayamos a visualizar las cosas al gráfico. Tenemos A y B y sus imágenes f de A y f de B. Asignemos X a A y visualicemos el área. Este es el rectángulo que les mencioné, f de x por dx, y es el área bajo la curva con un faltante, claro. Este rectángulo lo hemos obtenido por la vertical del lado izquierdo. Veamos el de la vertical del otro lado. En este caso, el área ahora tiene un sobrante. En cualquiera de las dos opciones se trata del área bajo la curva. Esta área. Y bueno, amigos, a lo mejor ustedes piensan que esto es una tomadura de pelo,
Pero justo en este momento es cuando nuestro pensamiento lo debemos adecuar al modo infinitesimal. No solo es el área de un rectángulo y ya. Se pueden hacer particiones. Esta área es mejor que la anterior y la debemos reflejar en la identidad. Vean cómo queda. El área aproximada es una integral que se descompone en áreas parciales. Y por supuesto que la partición puede ser mayor. El área total se mejora. Y así nos podemos seguir encajando más y más rectángulos. Ya no adecuo la fórmula para que no se hagan letras chiquitas. Finalmente, con este rectángulo, o mejor dicho, con estos rectángulos, confirmamos que efectivamente la integral también es el área bajo una curva. Estos son los usos básicos de una función por su diferencial. Y como el video ya se alargó de más, termino rápidamente invitándolos para que continúen en el siguiente video. Todavía hay más reflexiones.